Cuenta la leyenda que el origen de Troya se remonta a un viaje impulsado por la necesidad. El príncipe Escamandro, huyendo del hambre que asolaba su tierra natal en Creta, partió hacia el este con una multitud de seguidores decididos a establecerse en una región próspera y fértil. Guiados por un oráculo misterioso, recibieron la orden de asentarse allí donde los enemigos nacidos de la tierra desarmaran a sus hombres durante la noche. Su travesía los llevó hasta las costas de Frigia, donde avistaron una majestuosa montaña cubierta de pinos. En honor al monte cretense que llevaba el mismo nombre, Escamandro la bautizó como Ida. Junto a un río cercano, decidió acampar y, en un acto de orgullo, le dio su propio nombre al caudal, el Escamandro. Sin embargo, esa primera noche en la nueva tierra les depararía una sorpresa inesperada. Al amanecer, los cretenses descubrieron que habían sido víctimas de una invasión silenciosa. Un ejército diminuto, pero implacable, había atacado mientras dormían. Ratones hambrientos habían devorado las cuerdas de sus arcos, las correas de cuero que sostenían sus escudos y cualquier parte comestible de sus armaduras. Aquellos roedores eran, sin duda, los enemigos nacidos de la tierra mencionados por el oráculo. Interpretando esto como una señal divina, Escamandro decidió quedarse. Estableció vínculos pacíficos con los habitantes frigios y comenzó a labrar la tierra para cultivarla. Poco después, una expedición de colonos griegos procedentes de Lócride llegó a la zona y se puso bajo el liderazgo de Escamandro. Aunque los frigios les permitieron construir una ciudad cerca del río, el lugar exacto seguía siendo incierto. Para resolver esta cuestión, alguien sugirió un método insólito: soltar una vaca moteada en la llanura y observar dónde elegía descansar. La vaca, como si guiada por un designio superior, se detuvo en una colina modesta. Allí, los hombres de Escamandro trazaron los límites de lo que sería Troya. Levantaron casas en el interior, pero durante varios años no construyeron murallas, ya que estaban ocupados prosperando en sus campos y granjas. Fue mucho después, bajo el reinado de Laomedonte, cuando Troya adquirió su fortaleza legendaria. Este rey astuto recibió la ayuda de dos poderosos dioses, Poseidón y Apolo, quienes habían caído en desgracia ante Zeus, el soberano del Olimpo. Como castigo por su rebelión, fueron condenados a servirle durante un año. Poseidón, con su fuerza titánica, erigió gran parte de las imponentes murallas de la ciudad, mientras que Apolo, con su delicadeza celestial, cuidaba de los rebaños reales y alegraba los días con su música de arpa. Así, Troya surgió de una mezcla de destino, ingenio humano y la intervención divina, forjando su camino hacia la grandeza en un mundo donde mortales y dioses entrelazaban sus destinos. Eaco, un colono procedente de Lócride, fue el encargado de construir una muralla frente al mar. Sin embargo, su obra no poseía ni la solidez ni la grandeza de las edificaciones levantadas por Poseidón y Apolo. A pesar de ello, Laomedonte, el rey troyano, había prometido generosas recompensas a los tres constructores por su labor. Pero Laomedonte era famoso por su insaciable avaricia, y cuando llegó el momento de pagar, se negó a cumplir su palabra, dejándolos con las manos vacías. El desprecio del rey provocó la ira de sus colaboradores. Eaco, profundamente ofendido, regresó a Grecia navegando. Apolo, por su parte, desató su venganza envenenando los rebaños troyanos con raíces mortales. Y Poseidón, más implacable aún, conjuró un monstruo marino cubierto de escamas que emergió de las aguas para sembrar el caos. Este ser voraz devoraba a cualquier troyano que osara cruzarse en su camino. Cuando los habitantes de Troya atribuyeron sus desgracias a la codicia de Laomedonte, el rey consultó el oráculo de Apolo en busca de una solución. La sacerdotisa le reveló que el monstruo no abandonaría la tierra hasta que Hesione, la hija del rey, fuera ofrecida como sacrificio. Sin titubear, Laomedonte ató a su propia hija desnuda a una roca junto al mar, dejándola a merced del horror que se aproximaba. Fue entonces cuando Heracles, el legendario héroe, pasó casualmente por la región mientras cumplía una de sus 12 tareas. Al ver a Hesione en peligro, sintió compasión por ella y decidió intervenir. Prometió derrotar al monstruo bajo dos condiciones: que Laomedonte le concediera la mano de Hesione y que le entregara 2 caballos blancos como la nieve, regalo de Zeus en persona. El rey, ansioso por salvar a su hija, aceptó sin vacilar. Con un solo golpe certero de su garrote de olivo, Heracles aplastó el cráneo del monstruo y salvó a Hesione. Sin embargo, Laomedonte, fiel a su naturaleza tacaña, rompió su promesa nuevamente. No solo negó a Heracles la mano de Hesione, sino que también se negó a entregarle los caballos divinos. Furioso, el héroe juró venganza y partió maldiciendo al rey. Pocas semanas después,
Heracles regresó a Troya al frente de una pequeña flota liderada por Telamón, hijo de Eaco. Sorprendiendo la ciudad, saquearon Troya, derrotaron a Laomedonte y asesinaron a todos sus hijos, excepto al más joven, Príamo. Hesione fue llevada a Salamina, donde se casó con Telamón y dio a luz a Teucro, un arquero prodigioso. Príamo, el único superviviente de la familia real, fue proclamado rey de Troya. Durante su largo y sabio reinado, fortificó la ciudad y la reconstruyó con esmero. Sin embargo, el recuerdo de su hermana Hesione seguía pesando sobre él. Convocó un consejo para decidir cómo recuperarla, pero sus consejeros le advirtieron que debía actuar con diplomacia antes de emprender cualquier acción militar. Siguiendo este consejo, Príamo envió mensajeros a Salamina para solicitar educadamente el retorno de Hesione. Allí les recordaron la historia completa, como Laomedonte había prometido a Hesione a Heracles solo para engañarlo, como el héroe había tomado Troya por la fuerza y entregado a la princesa a Telamón, como Eaco había sido traicionado igualmente por Laomedonte, y como Hesione ahora vivía feliz en Salamina, madre de Teucro, y no deseaba regresar ni siquiera para una breve visita. Así, el destino de Troya quedó marcado por las consecuencias de la avaricia y los errores de su pasado, cuyas cicatrices persistían incluso en los días de Príamo, mientras el rey intentaba reparar los daños infligidos por la arrogancia de su padre. El rey Príamo se enfureció al recibir noticias sobre la misión de los mensajeros enviados a Salamina. Pero su indignación alcanzó su punto máximo cuando su hijo París, en un acto audaz y desafiante, regresó a Troya acompañado de Helena, la reina de Esparta, tras haberla secuestrado. La negativa de Príamo a devolverla fue el detonante de una guerra devastadora que marcaría el destino de Troya para siempre. Una guerra que, lejos de traer gloria, solo causaría ruina y desolación. Esta es la historia de cómo todo comenzó, con París, el hijo menor del rey Príamo y de Hécuba, cuyo nacimiento estuvo envuelto en sombras y presagios. Antes de dar a luz, Hécuba tuvo un sueño inquietante. Soñó que daba a luz no a un niño, sino a un haz de leña encendida, del cual surgieron serpientes hambrientas que se dispersaron por todas partes. Al consultar al profeta Calcante, éste interpretó el sueño como un augurio oscuro: este niño será la ruina de Troya. Cortale el cuello tan pronto como nazca. Príamo, incapaz de asesinar a su propio hijo, pero profundamente perturbado por la advertencia, tomó una decisión cobarde: entregó al recién nacido a un pastor de su confianza con órdenes estrictas de abandonarlo en el bosque del monte Ida. El pastor obedeció, dejando al pequeño bajo un arbusto. Sin embargo, 9 días después, al regresar al lugar movido por la curiosidad, encontró una escena extraordinaria. Una osa amamantaba al niño, protegiéndolo como si fuera su cría. Conmovido, el pastor decidió llevarse al bebé y criarlo junto a sus propios hijos. París creció convertido en un joven apuesto, fuerte e inteligente, admirado por todos los pastores del monte Ida. Era conocido por su sabiduría al juzgar disputas locales, especialmente durante las corridas de toros. Desde su trono en el Olimpo, Zeus observó estas cualidades y vio en París a un hombre justo. Un día, el dios supremo eligió a este humilde pastor para resolver un conflicto celestial que él mismo prefería evitar. Todo había comenzado en la boda de Tetis, la Nereida, con Peleo, rey de Ftiotide. Eris, la diosa de la discordia, ofendida por no haber sido invitada, arrojó entre los asistentes una manzana de oro inscrita con las palabras: para la más bella. Esta simple acción desató una disputa entre 3 poderosas diosas: Hera, esposa de Zeus; Atenea, su hija guerrera y sabia; y Afrodita, la diosa del amor. Cada una reclamó la manzana para sí misma, y Zeus, temiendo enfrentarse a sus iras, decidió delegar la decisión a un mortal imparcial: París. Hermes descendió al monte Ida con la manzana y un mensaje divino: 3 diosas vendrán a ti, y tú deberás decidir quién merece esta manzana, declarándola la más hermosa. Aunque reacio, París aceptó la tarea. Las diosas aparecieron ante él, cada una revelando su belleza celestial mientras intentaban sobornarlo. Hera prometió hacerlo emperador de Asia, Atenea le ofreció sabiduría y victoria en la guerra. Pero Afrodita, astuta y persuasiva, se acercó lentamente y le susurró: ¿por qué desperdiciar tu vida aquí, entre pastores y vacas? Mereces algo mejor. Imagina casarte con la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Con mi ayuda, ella se enamorará perdidamente de ti, abandonará todo por ti. Excitado por la promesa de Afrodita, París entregó la manzana a la diosa del amor. Hera y Atenea, furiosas, juraron venganza contra él y toda Troya. Así, el destino quedó sellado. Al día siguiente, París visitó Troya por primera vez. Durante un festival atlético celebrado frente al trono de Príamo, demostró su valentía y habilidad al ganar varias competiciones, incluidas carreras y combates de boxeo.
Cuando los hijos del rey intentaron confrontarlo, París buscó refugio en el altar de Zeus. Su padrastro, el pastor que lo había criado, reveló entonces su verdadera identidad mostrando un sonajero encontrado en sus manos cuando era bebé. Hécuba reconoció el objeto al instante, y París fue recibido triunfalmente en palacio. Sin embargo, los sacerdotes de Zeus advirtieron a Príamo que si París no moría, Troya sería reducida a cenizas. Príamo, cegado por el amor paternal, respondió: «Prefiero ver Troya arder antes que perder a mi hijo». Ignorando las advertencias, preparó una flota para rescatar a Hesione de Salamina. París, ansioso por liderar la expedición, añadió: «Si fallamos en traer a mi tía, capturaré a alguna princesa griega como rehén». En realidad, ya planeaba secuestrar a Helena. Mientras tanto, Menelao, rey de Esparta, llegó a Troya en un viaje diplomático. Se hizo amigo de París y lo invitó a visitar Esparta. Allí, París aprovechó la oportunidad para ejecutar su plan. Después de 9 días de festines, Menelao partió hacia Creta para asistir al funeral de su padre, dejando a Helena al mando del reino. Aquella noche, Helena, seducida por las promesas de Afrodita, se fugó con París llevándose consigo innumerables tesoros del palacio y el oro robado del templo de Apolo. En su huida, Hera desató una tormenta que desvió su nave hacia Chipre. Durante su estancia allí, París reunió una flota y atacó Sidón, saqueando la ciudad y acumulando aún más riquezas. Finalmente, regresó a Troya cargado de botín, y los troyanos celebraron su retorno. Incluso Príamo juró que nunca devolvería a Helena, considerándola demasiado valiosa para entregarla. Solo Casandra y Heleno, hermanos de París dotados con el don de la profecía, advirtieron sobre la catástrofe inminente. Pero nadie creyó sus advertencias, pues Apolo había asegurado que sus visiones fueran ignoradas. Así, Troya avanzó hacia su destino, ciega ante la tormenta que se avecinaba. Cuando Helena alcanzó la edad adulta en Esparta, bajo el techo de su padrastro Tindáreo, se convirtió en el centro de las miradas de los hombres más poderosos de Grecia. Era hija de Zeus y Leda, reina de Esparta, hermanastra de Cástor y Pólux, gemelos divinos que brillaban como estrellas en el firmamento mitológico. Entre sus pretendientes se encontraban príncipes y reyes: Diomedes de Argos, Idomeneo de Creta, Ciniras de Chipre, Patroclo de Ftiotide, Palamedes de Eubea, Áyax de Salamina, Teucro el arquero, y Ulises de Ítaca, quien llegó sin regalos, sabiendo que sus posibilidades eran escasas. Finalmente, Menelao, hermano del gran Agamenón de Micenas, fue elegido esposo de Helena tras ganarse el favor de Tindáreo. Tindáreo, consciente de que todos esos hombres habían puesto sus corazones en Helena, temía que este deseo colectivo pudiera desencadenar una lucha sangrienta en su palacio. Entonces Ulises, siempre astuto, le ofreció un plan a cambio de la mano de Penélope, sobrina de Tindáreo. Haced que todos los pretendientes juren defender al marido elegido contra cualquier rival que cuestione su elección, sugirió Ulises. Tindáreo aceptó encantado. Inmediatamente sacrificaron un caballo a Poseidón, cortaron su cuerpo en 12 partes y colocaron a cada pretendiente junto a uno de los fragmentos para que jurara solemnemente. Los restos fueron enterrados bajo un montículo llamado la tumba del caballo, y Tindáreo advirtió que quien rompiera el juramento enfrentaría la ira implacable del dios del mar. Con esto resuelto, anunció que Menelao sería el esposo de Helena y lo nombró heredero del trono de Esparta. Sin embargo, Hera y Atenea, furiosas por haber perdido el juicio de París a manos de Afrodita, no tardaron en intervenir. Cuando París raptó a Helena, abandonando incluso a Hermione, su hija de 9 años, Hera envió a Iris, la mensajera celestial, para alertar a Menelao. Este, en plena Creta por el funeral de su padre, regresó apresuradamente a Esparta y se dirigió a su hermano Agamenón. «Ese traidor de París ha huido con mi esposa», exclamó, exigiendo que recordaran el juramento hecho ante Poseidón y reunieran a los antiguos pretendientes para vengarse de Troya. Agamenón, aunque sabía que Troya era casi inexpugnable y contaba con poderosos aliados en Asia Menor y Tracia, accedió tras reflexionar brevemente. «Primero enviemos mensajeros a Troya para exigir el regreso de Helena y los tesoros robados», propuso. Sin embargo, Príamo, ignorante de los actos de París, respondió con diplomacia: «Si realmente Helena partió con mi hijo, lo hizo por voluntad propia. París solo llevó un navío, nunca podría haber saqueado Esparta sin su colaboración». Esta respuesta enfureció aún más a Agamenón, quien comenzó a reclutar fuerzas por toda Grecia. Prometió riquezas inimaginables, argumentando que los dioses estaban de su lado debido al comportamiento desleal de París. Además, destacó cómo derrotar a Troya abriría las puertas hacia el Mar Negro, evitando los altos impuestos impuestos por los troyanos sobre productos orientales como madera, hierro, perfumes y especias. Agamenón y Palamedes visitaron a Ulises en Ítaca, pero él intentó disuadirlos fingiendo estar loco.
Aró un campo con un buey y un burro uncidos juntos, esparciendo sal como símbolo de años perdidos. Un oráculo le había advertido que si partía a Troya, no regresaría hasta 20 años después, solo y miserable. Sin embargo, Palamedes desenmascaró su estratagema al colocar al pequeño Telémaco frente al arado, forzando a Ulises a detenerse. Así, Ulises aceptó aportar una pequeña flota, incapaz de negarse. En Chipre, el rey Cinyras prometió 50 barcos, pero engañó a los griegos enviando solo uno real y 49 de juguete tripulados por muñecos. Apolo castigó esta traición con una enfermedad repentina que acabó con la vida de Cinyras. Mientras tanto, Calcante, sacerdote troyano de Apolo, consultó el oráculo délfico y recibió instrucciones de unirse a los griegos. Profetizó que Troya no caería sin la ayuda de Aquiles, hijo de Peleo y Tetis. Tetis, sabiendo que su hijo tenía dos destinos posibles, una vida larga y tranquila o una breve pero gloriosa, intentó protegerlo sumergiéndolo en el Estigia para hacerlo invulnerable, sosteniéndolo por el talón. Luego lo entregó al centauro Quirón, quien lo educó en artes como la caza, la música, la medicina y la historia. Aunque creció rápidamente gracias a su naturaleza divina, Tetis lo escondió en Esiros vestido de mujer para evitar que fuera reclutado. Sin embargo, Ulises descubrió su paradero al tenderle una trampa. Al sonar una trompeta de guerra, Aquiles reveló su identidad desenvainando una espada oculta entre los regalos. Persuadido por Ulises, aceptó unirse a la expedición liderando una pequeña flota bajo la tutela de Fénix y acompañado por su primo Patroclo. Finalmente, la flota griega se reunió en Aulis, frente a Eubea. Más de 1000 naves, procedentes de lugares tan lejanos como el noroeste de Grecia, Kos, Rodas y Creta, formaron una armada impresionante. Durante un sacrificio a Zeus y Apolo, una serpiente azul emergió del altar y devoró a un gorrión y sus 8 crías en un plátano cercano. Calcante interpretó el presagio. Aunque pasarían 9 años antes de la victoria, Troya caería inevitablemente al 10º año. Así, la expedición zarparía hacia su destino, marcada por la ambición, la traición y la inevitabilidad del destino. Los griegos desembarcaron en Tenedos, una isla desde la cual se podía divisar Troya, y saquearon sus ciudades. Sin embargo, durante este ataque, ocurrió un incidente desafortunado. Filoctetes, rey de Metona y poseedor de los legendarios arcos y flechas de Heracles, sufrió una mordedura venenosa de una serpiente mientras realizaba un sacrificio a Apolo. La herida comenzó a supurar, emitiendo un hedor insoportable, y sus gritos de agonía pronto se volvieron insostenibles para el ejército. Agamenón, incapaz de soportarlo más, decidió enviarlo a una isla cercana a Lemnos, donde lo abandonaron en la costa. Aunque la herida seguía causándole un dolor incesante, Filoctetes sobrevivió alimentándose de raíces, semillas de asfódelo y cazando aves. Antes de partir hacia Troya, Agamenón envió a Menelao, Ulises y Palamedes como mensajeros al rey Príamo, exigiendo la devolución de Helena, los tesoros robados y una enorme suma de oro para cubrir los gastos de la expedición. Sin embargo, Príamo y la mayoría de los troyanos no tenían intención de ceder. Solo Antenor, un miembro del Consejo Real, defendió la idea de devolver a Helena por justicia, aunque fue rápidamente acallado por los demás. El amor mágico que Afrodita había otorgado a Helena era tan poderoso que incluso el propio Príamo estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier tormento con tal de conservarla. Cuando los griegos intentaron desembarcar en las costas de Troya, los troyanos los recibieron con una lluvia de flechas y piedras. Calcante había profetizado que el primer hombre en pisar tierra moriría gloriosamente, pero tras una breve batalla. Aquiles dudó en arriesgarse, pero Protesilao, un valiente tesalio, saltó de su nave y mató a varios enemigos antes de ser abatido por Héctor, hijo de Príamo. Protesilao había sido recientemente casado, y su esposa, tras soñar con su muerte, rogó a Perséfone que le permitiera visitarla durante 3 horas. Este encuentro terminó trágicamente cuando ella se suicidó, uniéndose a él en el inframundo. Aquiles, finalmente, saltó a la playa con tal fuerza que brotó una fuente del lugar donde sus pies tocaron el suelo. Allí enfrentó a Sinno, hijo de Poseidón, cuyo cuerpo era invulnerable a las armas convencionales. Tras fallar repetidamente en atravesarlo con su lanza o espada, Aquiles lo derrotó estrangulándolo con la correa de su casco. Los troyanos huyeron despavoridos, y los griegos aprovecharon para hundir parte de la flota enemiga y establecer un campamento fortificado. A pesar de sus esfuerzos, los griegos no lograron tomar Troya debido a la imponente muralla de la ciudad. Después de varios intentos fallidos, Agamenón propuso un plan para dejar a Troya morir de hambre. Sin embargo, esta estrategia también resultó complicada, ya que los troyanos seguían introduciendo alimentos y suministros por las puertas que daban a tierra firme. En una reunión del consejo, Ulises sugirió cambiar de táctica. La guerra durará años, pero eventualmente venceremos. Mientras los troyanos dominan la tierra, nosotros controlamos el mar.
Propongo que mantengamos nuestro campamento seguro y enviemos naves para atacar a los aliados de Príamo. Así debilitaremos a Troya poco a poco. El consejo aceptó, y Aquiles lideró numerosas incursiones contra ciudades aliadas de Troya, saqueando Lesbos, Focea, Esmirna y otras. En Tebas y Poplacia, mató al suegro y a 7 cuñados de Héctor, capturando también a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo. El conflicto entre Agamenón y Aquiles surgió cuando este último atacó Dardania, gobernada por Eneas, un primo de Príamo. Aunque los dárdanos eran neutrales, Aquiles los atacó sin piedad, lo que enfureció a Zeus. Eneas fue rescatado por los dioses y comenzó a luchar junto a los troyanos, apoyado por Afrodita. Mientras tanto, la rivalidad entre Palamedes y Ulises escaló hasta un desenlace trágico. Palamedes, inventor de faros, balanzas y otros avances, humilló a Ulises al tener más éxito en una misión de aprovisionamiento. Ulises, lleno de celos, urdió un plan para acusar falsamente a Palamedes de traición, enterrando oro bajo su tienda y forzando a un prisionero frigio a escribir una carta comprometedora. Palamedes fue ejecutado injustamente, y su padre, Nauplio, juró venganza, sembrando desconfianza entre las esposas de los líderes griegos. La tensión dentro del ejército griego aumentó debido a la distribución injusta del botín. Agamenón favorecía a los reyes, dejando a Aquiles y Ayax insatisfechos. Además, Aquiles se enamoró perdidamente de Polixena, la hermana de Héctor, tras verla en el templo neutral de Apolo. Aunque Héctor ofreció una alianza secreta a cambio de su mano, Aquiles rechazó la propuesta, temiendo represalias contra sus aliados. Así transcurrieron los primeros 8 años de guerra, marcados por el tedio, las disputas internas y la falta de avances significativos hacia la victoria. Antes de que la batalla pudiera comenzar oficialmente, París, ataviado con una capa de piel de pantera y armado con una espada, 2 lanzas y un arco, se lanzó audazmente entre los 2 ejércitos. Con voz retumbante, desafió a cualquier griego a enfrentarse a él en combate individual. La respuesta no se hizo esperar. Menelao, enfurecido, saltó de su carro y corrió hacia su oponente. Sin embargo, al ver que Menelao estaba completamente protegido por su armadura, casco, coraza, espinilleras y demás, París reconsideró su valentía y retrocedió rápidamente hacia las filas troyanas. Héctor, furioso ante la cobardía de su hermano, lo reprendió con dureza. «Cobarde, guapo mentiroso, inútil. Ojalá nunca hubieras nacido. El enemigo ya se está riendo de nuestra desgracia. ¿Cómo podemos tolerarte si ni siquiera tienes el valor de luchar?» París, aunque avergonzado, respondió con calma. «Habla sensatamente, hermano, pero no culpes a mi belleza, un don divino. Si insistes en que enfrente a Menelao, lo haré. Solo nosotros 2 lucharemos. Si muero, no envidiaré a Helena ni su fortuna. Si le mato, ella se quedará aquí. Además, devolveremos el tesoro robado al templo de Apolo en Esparta. Pero primero necesito armarme como Menelao». Héctor, aliviado por la determinación de París, recorrió las filas troyanas para calmar a sus hombres y pedirles que se detuvieran. Agamenón, al ver la escena desde el lado griego, ordenó a sus soldados que dejaran actuar a Héctor. Este último se dirigió a ambos bandos, troyanos y griegos. «Mi hermano París, cuya fuga con Helena ha causado esta guerra, os pide que suspendáis las hostilidades. Él y Menelao lucharán a muerte por Helena y su fortuna. Mientras tanto, pactemos una tregua». Menelao aceptó el desafío, al igual que Agamenón la tregua. Tras sacrificar algunos corderos como ofrenda a los dioses, ambos bandos depusieron las armas y los líderes descendieron de sus carros. Todos aplaudieron la posibilidad de una paz honorable. Desde las murallas de Troya, Príamo, sus consejeros y Helena observaron cómo Héctor agitaba su casco con 2 piedras marcadas para decidir quién lanzaría primero. La suerte favoreció a París. Una vez equipado con una coraza prestada, un escudo, un casco y espinilleras, París avanzó junto a Menelao. El duelo comenzó con París lanzando su lanza, que impactó contra el escudo de Menelao sin poder atravesarlo debido a las gruesas tiras de cuero bajo la carcasa de bronce. Menelao, tras una breve oración a Zeus, lanzó su propia lanza con fuerza devastadora. Atravesó el escudo de París, pero se desvió ligeramente y solo rozó su coraza. Entonces, Menelao desenvainó su espada y golpeó el casco de París con tal fuerza que la hoja se rompió en 4 pedazos. Acto seguido, agarró a París por la crin del casco y lo arrastró hacia las líneas griegas. El triunfo de Menelao parecía inevitable, pero Afrodita intervino. Con un toque invisible, rompió la correa del casco, dejando a Menelao sosteniendo un casco vacío. París fue transportado milagrosamente tras las líneas troyanas, sano y salvo. Al ver esto, Agamenón declaró victoria para los griegos. «Atención, troyanos.
Mi hermano Menelao es el ganador. Ahora debéis entregar a Helena su fortuna y una enorme indemnización para cubrir los gastos de esta expedición. Los griegos vitorearon, mientras los troyanos murmuraban maldiciones contra París. Helena, que había cerrado los ojos durante el duelo, supo más tarde por un sirviente que París había sobrevivido gracias a Afrodita. Cuando lo confrontó, él simplemente sonrió y dijo: Atenea ayudó a Menelao, Afrodita me ayudó a mí. Ella salvó mi vida, como sabía que haría. Menelao ganó este asalto, pero quizá yo gane el próximo. En el Olimpo, Zeus consideró perdonar a Troya, pero Hera y Atenea protestaron vehementemente. Hera incluso declaró: destruye mis ciudades favoritas si quieres, pero Troya debe caer. Atenea, astuta, decidió mantener viva la guerra. Disfrazada como uno de los hijos de Príamo, instó al rey Pándaro de Licia a romper la tregua disparando una flecha contra Menelao. Pándaro obedeció, utilizando un arco hecho de cuernos de orix. Aunque Atenea desvió la flecha para evitar que matara a Menelao, esta hirió ligeramente al rey griego, rompiendo así la tregua. La batalla estalló nuevamente con estruendo. Diomedes, rey de Argos, destacó como el mejor guerrero del día, liderando cargas devastadoras contra los troyanos. Atenea lo protegió mientras él atravesaba las filas enemigas, matando a cientos. Incluso cuando Pándaro lo hirió en el hombro con una flecha, Atenea renovó sus fuerzas. Eneas, aliado de los troyanos, invitó a Pándaro a subir a su carro, tirado por yeguas divinas. Juntos intentaron enfrentarse a Diomedes, pero este último, guiado por Atenea, eliminó a Pándaro con una lanza precisa. Eneas, al ver caer a su compañero, descendió del carro para proteger el cuerpo. Diomedes también bajó y lanzó una roca masiva que rompió el muslo de Eneas. Afrodita intervino nuevamente para salvar a Eneas, envolviéndolo en su túnica. Sin embargo, Diomedes, valiente y decidido, hirió a Afrodita en la mano. La diosa, sangrando Icor, regresó al Olimpo en busca de consuelo. Apolo, indignado por la osadía de Diomedes, apareció blandiendo una espada y advirtió al mortal que no se atreviera a desafiar a los dioses. En ese momento, Héctor, apoyado por Ares, lanzó un contraataque feroz. Eneas, recuperado milagrosamente por Apolo, se unió a Héctor, y juntos masacraron compañías enteras de griegos. Así, la guerra continuó, alimentada por la ambición, el orgullo y la intervención divina. Al inicio del 9º año de la guerra, Troya aún resistía, aunque muchos de sus aliados habían desertado o exigían enormes sumas de oro para mantener su lealtad. El tesoro de Príamo estaba casi vacío. Sin embargo, las ciudades y tribus de Asia Menor sabían que no podían permitir que los griegos derrotaran a los troyanos, ya que eso les daría control sobre el comercio en el Mar Negro. Por ello, cuando corrió la voz de un inminente ataque griego contra Troya, refuerzos de lugares tan lejanos como Licia y Paflagonia llegaron para apoyar al rey Príamo. Zeus, aunque neutral, se encontraba en una posición incómoda. Príamo siempre le había honrado con sacrificios espléndidos, y los troyanos luchaban con honor, algo que no podía decirse de los griegos. Sin embargo, Hera y Atenea exigían venganza contra Troya por el juicio de París y el rapto de Helena. Zeus decidió no intervenir directamente, pero procuró dificultar todo lo posible el avance griego. En este contexto, Aquiles había capturado a Criseida, hija del sacerdote de Apolo, Crises, durante una incursión. Ella fue asignada como esclava a Agamenón, quien se encariñó profundamente con ella. Un día, Crises llegó al campamento griego llevando una vara de oro envuelta en una cinta de lana, símbolo de su oficio sagrado, y exigió la devolución de su hija a cambio de un gran rescate. El Consejo Real instó a Agamenón a aceptar, pero este, furioso, rechazó la oferta y expulsó a Crises con amenazas. Humillado, Crises oró a Apolo, quien descendió del Olimpo con su arco de plata y comenzó a disparar flechas infectadas de peste al campamento griego. La enfermedad se propagó rápidamente debido a las condiciones insalubres del lugar. En pocos días, cientos de soldados murieron, y quemar los cadáveres se volvió una tarea casi imposible por la escasez de leña. Esta crisis alarmó a Hera, quien visitó a Aquiles en un sueño y le ordenó convocar al Consejo Real para encontrar una solución. Durante la reunión, Aquiles sugirió consultar al profeta Calcante. Este, tras asegurarse de la protección de Aquiles, reveló que la peste continuaría hasta que Criseida fuera devuelta sin rescate alguno. Agamenón, furioso, acusó a Calcante de conspirar contra él, pero finalmente accedió a devolverla bajo una condición: recibiría otra esclava de igual belleza y talento como compensación. Aquiles estalló de ira. Sabes bien que no hay botín común del que tomar. Todo fue repartido injustamente, y ahora pretendes quitarle su premio a otro. ¿Quién será el desafortunado esta vez? ¿El gran Ajax, Ulises o incluso yo? Agamenón respondió con desdén.
No toleraré que me hables así. Si insistes en conservar tu premio mientras yo, el alto rey, quedo con las manos vacías, entonces elegiré el premio que me plazca, sea de quien sea. Aquiles, enfurecido, desenvainó parcialmente su espada para matar a Agamenón, pero Atenea intervino. Invisible para los demás, detuvo su mano y le advirtió: insúltalo todo lo que quieras, pero no uses la violencia. Juro que pronto Agamenón te ofrecerá tesoros mucho más valiosos que cualquier esclava. Aquiles obedeció, aunque lleno de resentimiento. Se dirigió a Agamenón con insultos feroces, advirtiendo que los griegos pronto suplicarían su ayuda cuando Héctor los aniquilara, pero que él se cruzaría de brazos y observaría su desesperación. Néstor intentó mediar, pero fue en vano. El consejo se disolvió, y Agamenón, cumpliendo su amenaza, envió heraldos a la tienda de Aquiles para llevarse a Briseida, su esclava. Sumido en la melancolía, Aquiles buscó consuelo en su madre, Tetis, una nereida. Ella emergió de su cueva submarina y escuchó compasivamente sus quejas. Prometió interceder ante Zeus para castigar a Agamenón. Esa misma tarde, Hera notó la conversación entre Zeus y Tetis, pero cuando preguntó al respecto, Zeus la amenazó con severidad. Decidido a cumplir su promesa, Zeus envió un sueño falso a Agamenón disfrazado del anciano Néstor. En el sueño, se le dijo que Hera había persuadido a Zeus para permitirle capturar Troya. Agamenón, confiado, convocó a sus tropas y en un intento malintencionado de probar su coraje, les recordó la larga duración de la guerra y la poca esperanza de victoria. Para su sorpresa, los soldados celebraron la idea de regresar a casa. Hera, alarmada, envió a Atenea para corregir el error. Atenea instó a Ulises a usar el cetro de Agamenón para reconducir a los hombres a la obediencia. Así lo hizo, amenazando con ejecutar a cualquier desertor. Después de una comida abundante, el ejército, excepto los mirmidones de Aquiles, formó para la batalla. Los troyanos, al ver el movimiento griego, salieron de la ciudad para enfrentarlos. Grandes nubes de polvo oscurecieron el sol mientras ambos bandos se preparaban para el combate. Con el permiso de Zeus, Atenea se dirigió al campo de batalla en busca de Diomedes, quien aún estaba recuperándose de una herida causada por una flecha. Sube y lucha contra Ares, le ordenó Atenea, infundiéndole una fuerza renovada. Diomedes obedeció y juntos se enfrentaron al dios de la guerra. Cuando Ares intentó atacar a Diomedes, Atenea desvió su lanza mientras Diomedes lo atravesaba con su espada. Ares rugió con un estruendo ensordecedor antes de volar hacia el Olimpo, donde Zeus le reprochó su imprudencia y permitió que Apolo lo curara. Mientras tanto, Diomedes se encontró cara a cara con Glauco, un guerrero licio. Durante el intercambio previo al combate, descubrieron un vínculo familiar entre sus abuelos, Éneo y Belerofonte. En señal de respeto mutuo, decidieron no pelear y optaron por intercambiar armaduras como gesto de amistad. Aunque Glauco llevaba una armadura dorada y Diomedes una de bronce, ambos aceptaron el trueque sin resentimientos. Héctor regresó brevemente a Troya, donde las mujeres le rodearon ansiosas por noticias de sus seres queridos. Sin embargo, él fue directamente a buscar a su madre, Hécuba, y le pidió que organizaran sacrificios públicos para honrar a Atenea, cuya ira había sido especialmente dura ese día. Luego visitó a París, a quien encontró puliendo su armadura. Héctor lo reprendió duramente por abandonar la batalla, pero París justificó su ausencia diciendo que había estado triste tras su duelo con Menelao. Helena también intervino, suplicando a Héctor que descansara un momento, pero este se negó y partió rápidamente al frente. En el camino, Héctor se encontró con su esposa Andrómaca y su hijo Escamandro. Ella intentó persuadirlo para que se quedara, temiendo perderlo la guerra, pero Héctor respondió con firmeza: «El honor me prohíbe evitar la lucha, incluso sabiendo que mi familia está condenada». Tras calmar a su hijo, asustado por su imponente casco, Héctor se despidió y regresó al combate junto a París. En el campo de batalla, Héctor desafió a cualquier príncipe griego a un duelo. Ninguno se atrevió a aceptar hasta que Menelao dio un paso adelante, aunque los demás líderes lo detuvieron y ofrecieron tomar su lugar. 9 campeones griegos participaron en un sorteo, y el gran Áyax fue elegido para enfrentarse a Héctor. La pelea fue feroz, ambos lanzaron lanzas y arrojaron piedras masivas, pero finalmente los heraldos intervinieron para detener el combate al caer la noche. En un gesto de respeto, los dos guerreros intercambiaron regalos. Héctor entregó un cinturón púrpura bordado, y Áyax le dio una espada con incrustaciones de plata. Esa noche, en una reunión del Consejo Troyano, Antenor sugirió devolver a Helena y sus tesoros para cumplir el juramento hecho ante Zeus. Sin embargo, París se negó rotundamente, argumentando que Helena había venido voluntariamente. Aunque ofreció compensar a Menelao con parte del botín obtenido en Sidón, los griegos rechazaron su oferta.
Ambos bandos acordaron una tregua para enterrar a sus muertos, durante la cual los griegos fortificaron su campamento con un muro y una zanja profunda. Sin embargo, los troyanos recibieron una señal favorable de Zeus al amanecer. Un trueno resonó desde el monte Ida, aumentando su confianza. Bajo el liderazgo de Héctor, los troyanos avanzaron implacablemente, empujando a los griegos detrás de sus murallas. Los griegos estaban al borde de la derrota cuando Agamenón rezó a Zeus, quien permitió a Diomedes liderar una contraofensiva. Teucro, el hábil arquero medio hermano de Áyax, causó estragos entre los troyanos hasta que Héctor lo hirió gravemente. Finalmente, los griegos tuvieron que retirarse nuevamente, perseguidos por Héctor hasta el anochecer. En el Olimpo, Hera y Atenea intentaron intervenir en favor de los griegos, pero Zeus las amenazó con un rayo si no obedecían. Furioso por la intromisión de Hera, Zeus prometió otorgar a los troyanos una victoria aún mayor al día siguiente. Esa noche, los troyanos acamparon cerca de las murallas griegas, seguros de su inminente triunfo. En el campamento griego, la moral estaba por los suelos. Agamenón propuso abandonar el sitio y regresar a casa, pero Diomedes lo reprendió severamente, declarando que lucharía hasta el final incluso si todos los demás desertaban. El viejo Néstor sugirió reconciliarse con Aquiles, y Agamenón admitió su error, ofreciendo una generosa compensación: riquezas, esclavas, caballos, ciudades y la mano de una de sus hijas en matrimonio. Sin embargo, cuando los enviados llevaron la oferta a Aquiles, éste la rechazó rotundamente. «Nunca olvidaré cómo me humilló», dijo, anunciando su decisión de partir hacia Grecia al día siguiente. A pesar de los ruegos de Fénix, Aquiles permaneció inflexible. Así, los griegos se enfrentaron a una crisis sin precedentes. Su mayor héroe se negaba a luchar, y los troyanos consolidaban su ventaja bajo la protección de los dioses. Aquella noche, Agamenón estaba inquieto y no podía conciliar el sueño. Decidió levantarse, armarse y buscar a su hermano Menelao. «Lo que necesitamos», le dijo, «es un plan ingenioso para salvar al ejército y la flota. Despierta al gran Ayax y al rey Idomeneo de Creta, algo se les ocurrirá». Todos estaban furiosos por ser despertados en plena oscuridad tras un día agotador de combate. Sin embargo, la insistencia de Agamenón llevó al consejo a enviar espías a tierra de nadie, entre el campamento griego y las líneas troyanas, con la esperanza de obtener información sobre los planes de Héctor. Diomedes se ofreció voluntario y eligió a Ulises como compañero. Este aceptó, recordando cómo Diomedes lo había visto abandonar cobardemente a Néstor durante la batalla horas antes. Quería redimir su honor. Durante su misión, ambos tropezaron con Dolón, un espía troyano disfrazado con una gorra de piel de hurón y una capa de lobo. Después de sonsacarle información valiosa, lo asesinaron sin piedad. Ulises escondió las pertenencias de Dolón y corrió con Diomedes hacia el flanco derecho troyano, donde encontraron al rey Reso de Tracia acampado sin centinelas. Asesinaron a Reso y a 10 oficiales que dormían a su lado, y se llevaron sus caballos blancos como la nieve, famosos por su velocidad. Al regresar, también recuperaron el botín de Dolón. La captura de los caballos de Reso fue vista como una señal de buena fortuna, ya que una profecía advertía que Troya no caería si estos animales bebían del río Escamandro. Al día siguiente, Zeus favoreció a los troyanos, aunque Agamenón disfrutó de momentos de gloria liderando una carga de carros. Sin embargo, cuando Héctor recibió órdenes divinas de atacar, la suerte cambió. Agamenón mató a 2 hijos de Antenor, pero uno de ellos le atravesó el brazo con una lanza antes de morir. Debilitado por la herida, Agamenón abandonó el campo de batalla llorando desconsoladamente. Héctor lanzó un feroz contraataque. Aunque Diomedes intentó detenerlo lanzándole una lanza que solo rozó su penacho, París clavó una flecha en el pie de Diomedes desde su escondite. Diomedes insultó a París llamándolo cobarde y burlándose de su arco, pero la herida lo obligó a retirarse. Ulises quedó solo frente a los troyanos, mientras Héctor avanzaba implacablemente hacia el campamento griego. Los tesalienses resistieron junto al río Escamandro hasta que París hirió al rey Macaón, cirujano y guerrero destacado. Néstor rescató a Macaón y lo llevó al campamento, donde Aquiles observaba la batalla desde su nave. Preocupado, envió a Patroclo a investigar. Este encontró a Néstor atendiendo a Macaón, quien bebía una infusión de cebada endulzada con miel. Néstor sugirió a Patroclo pedirle a Aquiles permiso para liderar a los mirmidones contra Héctor, argumentando que podrían cambiar el curso de la batalla. Mientras tanto, las fuerzas de Héctor irrumpieron en el campamento griego, trepando el muro y derribando las puertas reforzadas. Con una enorme piedra, Héctor abrió las puertas principales y entró triunfante, seguido por los troyanos. Los griegos huyeron presas del pánico hacia sus naves. Poseidón, irritado por el éxito de Héctor, descendió del Olimpo en un carro tirado por bestias marinas. Disfrazado de Calcante,
animó a los griegos y les infundió nueva energía. Sin embargo, Hera jugó un papel crucial al tomar prestado el cinturón mágico de Afrodita, que despertó la pasión de Zeus y lo distrajo del conflicto. Mientras Zeus dormía, Hera envió un mensaje a Poseidón para que actuara libremente. Poseidón lideró un contraataque griego con ferocidad renovada. Diomedes y Ulises lo siguieron, enfrentándose nuevamente a Héctor. El gran Ajax lanzó una piedra que hirió gravemente a Héctor, quien tuvo que ser retirado del campo. Los troyanos huyeron, pero cuando Zeus despertó y vio lo ocurrido, amenazó con castigar a Hera. Ella, usando el cinturón mágico, logró calmarlo, pero Zeus ordenó a Poseidón detenerse. Apolo intervino entonces, curando a Héctor instantáneamente, y los troyanos retomaron su avance. Guiados por Héctor y Eneas, masacraron a cientos de griegos y llegaron a las naves. Solo el gran Ajax permaneció firme en la primera línea, defendiendo la nave de Protesilao con una lanza gigantesca. Desde la cubierta, ensartaba a decenas de troyanos que intentaban incendiar las naves. El destino del campamento griego pendía de un hilo mientras la batalla alcanzaba su punto crítico. Patroclo, preocupado por el avance troyano que amenazaba con incendiar la flota griega, se acercó a Aquiles con una súplica urgente. Le pidió prestada su armadura y el mando de los mirmidones, argumentando que, con su ayuda, podría repeler a los troyanos y salvar a los griegos supervivientes. Aquiles accedió, pero le hizo prometer que no intentaría perseguir la gloria adicional atacando Troya una vez que el campamento estuviera a salvo. Mientras tanto, el gran Ajax ya no podía defender su nave, pues Héctor había cortado la punta de su lanza y dejado solo el mástil como defensa. Al abandonar su posición, los troyanos aprovecharon para incendiar las naves griegas. Cuando Aquiles vio una columna de humo elevándose hacia el cielo, comprendió la gravedad de la situación. Sin dudarlo, entregó sus magníficas armas y armadura a Patroclo, reunió a los mirmidones y los envió al rescate. La carga de Patroclo fue devastadora. Los troyanos, confundiéndolo con Aquiles, retrocedieron en desorden, sufriendo grandes pérdidas. Desde el monte Ida, Zeus observaba la escena, indeciso sobre si permitir que Patroclo fuera derrotado por Héctor o si debía otorgarle más victorias. Finalmente, decidió concederle media hora más de éxito. Sin embargo, Patroclo olvidó su promesa a Aquiles, y envalentonado por el triunfo, lideró un grupo de mirmidones hacia las murallas débiles de Troya. Fue entonces cuando Apolo apareció en la ciudadela y les presentó su terrible escudo, causando el pánico entre los griegos, quienes huyeron espantados. Héctor aprovechó la oportunidad para desafiar a Patroclo a un duelo. Apenas habían descendido de sus carros cuando Apolo, moviéndose sigilosamente, golpeó a Patroclo en el cuello con el filo de su mano. El casco de Aquiles cayó al suelo, su lanza se rompió en pedazos y su escudo quedó inservible. Desarmado y aturdido, Patroclo fue alcanzado por la lanza de Héctor en el vientre. Los troyanos se lanzaron sobre él mientras caía, desatando una feroz pelea por su cadáver. Griegos y troyanos lo arrastraban como si fuera una piel de toro recién desollada, estirándola en todas direcciones. Finalmente, Menelao y Meriones lograron llevar el cuerpo de Patroclo de vuelta al campamento, mientras los Ajax, el grande y el pequeño, cubrían la retaguardia. Uno de los hijos de Néstor, desconsolado, llevó la noticia a Aquiles, quien ya estaba al tanto gracias a un mensaje enviado por Hera a través de Iris. Los caballos de Aquiles, Chanto y Balio, lloraron amargamente al saber del destino de Patroclo. Hera ordenó a Aquiles que permaneciera en el parapeto y desafiara a los troyanos, quienes, creyendo que estaba muerto tras ver a Héctor quitándole la armadura a Patroclo, se retiraron asustados. Sin embargo, el grito desgarrador de Aquiles causó tal confusión entre los griegos que 40 de ellos resultaron heridos por sus propios compañeros. Aquiles, consumido por el dolor, se arrojó sobre el cuerpo sin vida de Patroclo, gimiendo como una leona a la que hubieran arrebatado a sus cachorros. Lloró durante toda la noche, hasta que Tetis, su madre, intervino. Persuadió a Hefesto, el herrero divino, para que forjara un nuevo equipo de armas sagradas y una armadura resplandeciente para su hijo. Hefesto trabajó sin descanso, adornando el escudo con escenas detalladas de la vida en el campo y la ciudad, hechas en oro, plata y piedras preciosas. Al amanecer, Tetis llevó el espléndido regalo a la tienda de Aquiles, quien lo recibió con gratitud. Inmediatamente, pronunció un discurso ante el consejo griego, reconciliándose con Agamenón. Este último admitió su injusticia hacia Aquiles, aunque culpó a fuerzas externas por su comportamiento. Agamenón ofreció una compensación generosa, incluyendo riquezas y Briseida, pero Aquiles rechazó todo, enfocado únicamente en vengar a Patroclo. Atenea alimentó a Aquiles con néctar y ambrosía para fortalecerlo antes de la batalla. Ambos ejércitos marcharon hacia la llanura, donde Zeus permitió a los dioses intervenir directamente. Los griegos contaban con Hera, Atenea,
Poseidón, Hermes y Hefesto, mientras que los troyanos tenían el apoyo de Ares, Apolo, Artemis, Leto y el dios del río Escamandro. Cuando comenzó la batalla, Apolo evitó que Aquiles encontrara a Héctor, enfrentándolo primero con Eneas. Apolo recordó a Eneas su arrogante declaración en un banquete reciente, donde había presumido de estar listo para desafiar incluso a Aquiles. Eneas, aunque inicialmente vacilante, aceptó el desafío tras recibir ánimo divino. Aquiles, sin embargo, se burló de él, preguntándole si buscaba ganarse el favor de Príamo para ser nombrado su sucesor. Después de un breve intercambio de insultos, ambos lanzaron sus lanzas, pero ninguna causó daño significativo. Poseidón, sabiendo que Zeus deseaba preservar la vida de Eneas, lo transportó mágicamente más allá de las líneas troyanas. Aquiles continuó su búsqueda de Héctor, encontrando primero a Polidoro, el joven e imprudente hijo de Príamo. A pesar de las órdenes de evitar el combate, Polidoro se aventuró demasiado cerca de las líneas enemigas, y Aquiles lo atravesó con una jabalina. La muerte de su hermano menor enfureció a Héctor, quien, ignorando las advertencias de Apolo, corrió hacia Aquiles blandiendo una lanza. Sin embargo, Atenea desvió el proyectil con una ráfaga de viento, dejándolo a los pies de Aquiles. Cada vez que Aquiles intentaba acercarse a Héctor, Apolo lo envolvía en una densa niebla, ocultándolo de su vista. Frustrado, Aquiles volvió su furia contra otros troyanos, aniquilando a cientos de ellos junto al río Escamandro. El dios del río, furioso por la masacre, confrontó a Aquiles, exigiéndole que se retirara. Aquiles lo desafió, saltando al agua y aferrándose a un árbol para evitar ser arrastrado por la corriente. Poseidón y Atenea intervinieron para salvarlo, mientras Hera ordenaba a Hefesto que encendiera un fuego devastador que obligó al río a rendirse. Finalmente, Aquiles encontró a Héctor frente a las murallas de Troya. En un duelo épico, Aquiles derrotó a Héctor, quien suplicó por un entierro digno. Sin embargo, Aquiles, aún consumido por la ira, arrastró su cuerpo atado a un carro alrededor de las murallas de Troya, mientras Príamo, Hécuba y Andrómaca observaban horrorizados desde lo alto. De regreso al campamento, Aquiles organizó funerales grandiosos para Patroclo, construyendo una pira monumental y sacrificando animales y prisioneros en su honor. Durante días, arrastró el cuerpo de Héctor en señal de venganza, aunque Apolo protegía el cadáver para que no se descompusiera. Finalmente, Hermes guió al rey Príamo hasta la tienda de Aquiles, donde negociaron un rescate justo por el cuerpo de Héctor. Impresionado por la valentía de Príamo, Aquiles aceptó el acuerdo, permitiendo que el rey llevara a su hijo de vuelta a Troya para un entierro honorable. Cuando Escamandro, el dios del río, vio a Aquiles masacrando a los troyanos en sus aguas, decidió intervenir. Reuniendo un torrente furioso, lanzó una ola gigantesca sobre Aquiles, quien, tratando de salvarse, se aferró desesperadamente a un olmo cercano. Sin embargo, el árbol fue arrancado por la fuerza del agua, y Aquiles apenas logró arrastrarse hasta la orilla, perseguido por una nueva oleada verde que parecía dispuesta a ahogarlo. Justo cuando estaba a punto de sucumbir, Poseidón y Atenea acudieron en su ayuda, tomándolo cada uno de una mano y sacándolo del agua. Aunque Escamandro y su aliado Simunte intentaron continuar la persecución, Hera intervino, ordenando a su hijo Hefesto que encendiera una hoguera monumental en la llanura. Las llamas consumieron los árboles y vegetación junto al río, calentando tanto las aguas que Escamandro imploró clemencia. Hera, complacida con su promesa de no ayudar más a Troya, detuvo a Hefesto. Mientras tanto, los dioses comenzaron a enfrentarse entre sí. Ares, el dios de la guerra, atacó a Atenea, pero su lanza no pudo penetrar el escudo divino que Zeus le había prestado. Atenea respondió lanzándole un enorme pedrusco negro que lo derribó, dejando su cuerpo inerte cubriendo 7 acres de tierra. Afrodita corrió a auxiliarlo, pero Atenea, siguiendo órdenes de Hera, la golpeó con fuerza en el pecho, haciéndola caer también. Hermes, en cambio, rehusó luchar contra Leto, madre de Apolo y Artemis, argumentando respetuosamente que la victoria ya era suya. Poseidón desafió a Apolo a un combate individual, pero este último se negó, preguntando con calma, ¿por qué deberíamos herirnos entre nosotros por unos simples mortales? Artemis, indignada, llamó a su hermano cobarde, pero Hera, molesta, la sometió rápidamente, arrebatándole su arco y flechas y abofeteándola sonoramente. En el campo de batalla, Aquiles conducía a los troyanos hacia las puertas de Troya, donde Príamo había abierto las murallas para permitirles entrar. Solo Héctor permaneció afuera, defendiendo la entrada occidental. Príamo, con lágrimas en los ojos, suplicó a Héctor que entrara antes de que fuera demasiado tarde, pero este se negó, decidido a enfrentar a Aquiles. Cuando Aquiles se lanzó al ataque, Héctor intentó rodear las murallas de la ciudad, esperando que los defensores lanzaran piedras desde las almenas contra su perseguidor.
Sin embargo, Aquiles lo seguía demasiado de cerca para que esto fuera posible. Ambos dieron 4 vueltas completas a Troya, hasta que Atenea, disfrazada del hermano de Héctor, Deifobo, apareció a su lado gritando: «Detente, Héctor. Luchemos juntos contra Aquiles». Engañado por la ilusión, Héctor se giró para enfrentarse a su enemigo. Héctor propuso un pacto honorable: quienquiera que matara al otro debía asegurar un entierro digno para el caído. Pero Aquiles, sin responder, lanzó su lanza directamente hacia él. Héctor la esquivó y, al pedirle a Deifobo otra lanza, se dio cuenta de que había sido engañado. Sacó su espada y cargó contra Aquiles. Mientras tanto, Atenea devolvió invisiblemente la lanza a Aquiles, quien apuntó cuidadosamente al cuello desnudo de Héctor y lo derribó. En sus últimos momentos, Héctor rogó a Aquiles que respetara su cuerpo, prometiendo que Príamo pagaría un rescate justo por él. Pero Aquiles, consumido por la venganza, ignoró sus palabras, insultándolo y jurando que dejaría su cadáver a merced de los cuervos y los perros. Después de desnudar el cuerpo de Héctor, Aquiles practicó agujeros en sus tendones, pasó por ellos el cinturón bordado de Ayax y lo ató a su carro. Luego, con un latigazo a los caballos, arrastró el cuerpo alrededor de las murallas de Troya frente a la mirada horrorizada de Príamo, Hécuba y Andrómaca. De regreso al campamento griego, Aquiles preparó una pira funeraria monumental para Patroclo, sacrificando ovejas, caballos, perros y prisioneros troyanos en su honor. La llama iluminó kilómetros de campo durante toda la noche. Al día siguiente, organizó juegos funerarios con carreras de carros, combates de boxeo, lucha, carrera a pie y lanzamiento de jabalina, todos con premios valiosos. A pesar de estos actos de homenaje, Aquiles seguía dominado por el dolor y la ira, arrastrando el cuerpo de Héctor 3 veces al día alrededor de la tumba de Patroclo. Sin embargo, Apolo protegía milagrosamente el cadáver de Héctor, evitando que se descompusiera o sufriera mutilaciones mayores. Finalmente, Hermes guió al rey Príamo hasta la tienda de Aquiles bajo la protección de la oscuridad. Príamo, aunque temeroso, se arrodilló ante Aquiles, besando las manos que habían matado a tantos de sus hijos. Aquiles, impresionado por el coraje del anciano, lo trató con cortesía y aceptó el rescate ofrecido. Cuando descubrieron que los tesoros de Príamo eran insuficientes, Polixena, la hija del rey, equilibró la balanza con sus joyas personales. Movido por su generosidad y recordando su amor por ella, Aquiles ofreció devolver el cuerpo de Héctor a cambio de casarse con Polixena y negociar la paz si Helena era devuelta a Menelao. Sin embargo, Príamo rechazó la oferta, insistiendo en que el rescate fuera honrado y que el cuerpo de su hijo fuera liberado sin condiciones. Aquiles aceptó, prometiendo hacer todo lo posible para cumplir con su palabra. La guerra se extendía sin fin. Nuevos aliados se unieron al rey Príamo, entre ellos la reina amazona Pentesilea de Armenia, quien logró matar al rey Macaón y expulsar a Aquiles del campo en 3 ocasiones. Sin embargo, al final, Aquiles, con la ayuda de Atenea, logró derrotarla. Memnón, el rey negro de Etiopía, causó la muerte de cientos de griegos, incluyendo al hijo mayor de Néstor, y estuvo a punto de incendiar las naves griegas, pero el gran Ayax lo retó a un duelo, que fue interrumpido de manera grosera por Aquiles. Este se acercó corriendo, dejó a Ayax a un lado, atravesó a Memnón con una lanza y obligó a los troyanos a retroceder una vez más. Esta resultó ser la última victoria de Aquiles, ya que esa noche, al encontrarse con Polixena en un acuerdo secreto en el templo de Apolo, ella logró sonsacarle su secreto más importante. Polixena había jurado vengar a su querido hermano Héctor, y no hay nada que una hermosa mujer no pueda hacer que un hombre confiese como prueba de amor. Aquiles le reveló que cuando su madre, Tetis, lo sumergió de niño en la laguna Estigia para hacerlo invulnerable, lo sostuvo firmemente del talón derecho, que quedó seco y desprotegido. Al día siguiente, se volvieron a encontrar en el mismo lugar, donde él reafirmó su promesa de que, tras casarse con Polixena, se encargaría de que los griegos regresaran a casa sin Helena. El rey Príamo insistió en que Aquiles ofreciera un sacrificio a Apolo y llevara su juramento ante el altar de los dioses. Aquiles llegó descalzo y desarmado, pero 2 de los hijos de Príamo, a quienes envió para representarle, habían estado planeando en secreto su asesinato. El príncipe Deifobo abrazó a Aquiles, aparentando amistad, mientras que París, oculto detrás de un pilar, le disparó al talón. La flecha, guiada por Afrodita, le causó una herida mortal. A pesar de que Aquiles, en venganza, lanzó teas de fuego desde el altar contra París y Deifobo, estos lograron esquivarlas, y solo mató a un par de sirvientes del templo. Ulises y el gran Ayax, que sospechaban de la traición de Aquiles, se acercaron con cautela hacia el templo. Al morir en sus brazos, Aquiles les hizo jurar que, cuando Troya cayera, sacrificarían a Polixena sobre su tumba. París y Deifobo regresaron en busca del cuerpo, pero Ulises y Ayax los derrotaron en una dura pelea y lograron ponerlo a salvo.
Agamemnón, Menelao y el resto del consejo lloraron en el funeral de Aquiles, aunque pocos soldados rasos lamentaron la muerte de un traidor tan notorio. Sus cenizas, mezcladas con las de Patroclo, fueron guardadas en una urna de oro y enterradas en un túmulo elevado, a la entrada del Helesponto. Tetis obsequió las armas y la armadura de Aquiles al jefe griego más valiente que quedaba a las puertas de Troya, y para avergonzar a Agamemnón, a quien despreciaba profundamente, le nombró juez. Ulises y el gran Ayax, tras haber defendido con éxito el cadáver de Aquiles de los troyanos, se dirigieron hacia allí, compitiendo por este honor. Sin embargo, Agamemnón temía la ira de quien perdiera tan preciado premio, y durante la noche envió espías para que escucharan bajo las murallas de Troya y le informaran sobre la opinión de los troyanos. Los espías se acercaron sigilosamente, y tras un rato, un grupo de muchachas troyanas comenzó a charlar sobre ellos. Una elogiaba el valor de Ayax al llevar el cadáver de Aquiles sobre sus hombros a través de una lluvia de lanzas y flechas. Otra replicó: «Eso no tiene sentido, Ulises mostró mucho más coraje. Hasta una esclava habría hecho lo mismo que Ayax si le hubiesen dado un cadáver para llevar, pero si le pones armas en las manos, no se atreverá a usarlas». Ayax utilizó ese cadáver como escudo, mientras que Ulises mantenía a los hombres alejados con la lanza y la espada. Confiando en este informe, Agamemnón decidió entregar las armas a Ulises. El consejo sabía que, si Aquiles hubiera estado vivo, nunca habría preferido a Ulises en lugar del gran Ayax, ya que Aquiles valoraba mucho a su noble primo. Además, los espías no entendían el frigio, probablemente, fueron incitados por Ulises. Pero nadie se atrevía a decirlo. Cegado por la ira, Ayax juró venganza contra Agamemnón, Menelao, Ulises y sus compañeros consejeros. Esa noche, Atenea lo volvió loco y comenzó a correr gritando, con la espada en mano, entre los rebaños que había capturado en ataques a granjas troyanas. Después de una inmensa carnicería, encadenó juntas a las ovejas y cabras supervivientes, las llevó al campamento y continuó con su sangrienta tarea. Eligió 2 carneros, le cortó la lengua al mayor, confundiéndolo con Agamemnón, y le cortó la cabeza. Luego ató al otro por el cuello en un pilar y lo azotó sin piedad, lanzando improperios y gritando: «Toma esto, esto y esto, Ulises traidor». Finalmente, cuando recuperó la cordura, profundamente avergonzado, clavó en el suelo la espada que Héctor le había dado y se lanzó sobre ella. Sus últimas palabras fueron una súplica a las furias pidiendo venganza. Ulises, con astucia, evitó este peligro ofreciendo la armadura a Neoptólemo, el hijo de 10 años de Aquiles, que se había unido recientemente a las fuerzas griegas, y al igual que su padre a su misma edad, ya había crecido por completo. Su madre era una de las princesas entre las que Tetis había escondido a Aquiles en Esiros. Calcante profetizó que Troya solo podría ser conquistada con la ayuda del arco y las flechas de Heracles, que ahora pertenecían al rey Filoctetes. Ulises y Diomedes partieron en busca de estas armas a la pequeña isla de Lemnos, donde Filoctetes aún estaba abandonado. Después de 9 años, su herida olía tan mal como siempre y el dolor no había disminuido. Ulises le robó el arco y las flechas con un truco. Sin embargo, Diomedes, deseando no verse involucrado en un acto tan deshonesto, hizo que se los devolviera y convenció a Filoctetes para que regresara a bordo de la nave. Cuando anclaron en Troya, el hermano de Macaón le curó con hierbas analgésicas y una piedra preciosa llamada serpentina. Filoctetes, aún no completamente recuperado, desafió a París a un duelo con arco. París disparó primero, apuntando al corazón de su enemigo, pero la flecha se desvió. Atenea, por supuesto, se encargó de ello. Entonces Filoctetes disparó 3 flechas sucesivas. La primera atravesó la mano con la que París sostenía el arco, la siguiente le dio en el ojo derecho y la última impactó en su tobillo. París se retiró de la lucha cojeando y, aunque Menelao intentó atraparlo y matarlo, logró llegar a Troya y morir en brazos de Helena. Ahora Helena era viuda, pero el rey Príamo no podía soportar la idea de devolverla a Menelao, y sus hijos se peleaban entre ellos, todos querían casarse con ella. Entonces, Helena recordó que había sido reina de Esparta y esposa de Menelao. Una noche, un centinela la atrapó cuando intentaba descender por una cuerda desde las almenas, lo que llevó a Deifobo a casarse con ella a la fuerza, un acto que disgustó a toda la familia real. Las disputas por celos entre los hijos de Príamo se intensificaron tanto que envió a Antenor para discutir términos de paz con los griegos. Sin embargo, Antenor no había perdonado a Deifobo por haber ayudado a París en la muerte de Aquiles en el templo de Apolo, un sacrilegio que Príamo dejó sin castigo. Anunció en el consejo de Agamemnón que traicionaría a Troya si después le nombraban rey y le daban la mitad del botín. Según un antiguo oráculo, dijo, Troya no caería hasta que el Palladio, una imagen de madera y sin piernas de Atenea, de unos 5 palmos de altura, fuera robado de su templo en la ciudadela.
Como era de esperar, los griegos ya conocían esta profecía gracias a Heleno, que estaba loco de celos por la boda de Deifobo. Así que Antenor prometió entregarles el paladio cuando los dos favoritos de Atenea, Ulises y Diomedes, entraran en Troya por un camino secreto que les mostraría. Esa noche, Ulises y Diomedes salieron juntos y, siguiendo las instrucciones de Antenor, apartaron un montón de piedras bajo la muralla del lado oeste. Se dieron cuenta de que eso ocultaba la salida de una larga y ancha cañería de agua sucia que provenía directamente de la ciudadela. La esposa de Antenor, Téano, avisada, había drogado a los sirvientes del templo, así que Diomedes y Ulises no encontraron ningún obstáculo cuando llegaron arriba tras una escalada dura y fatigosa. Para asegurarse de que los sirvientes no estaban fingiendo que dormían, les cortaron el cuello y luego regresaron por el mismo camino. Téano bajó el paladio tras ellos y colocó una réplica en su lugar. Diomedes, al tener un rango más alto, llevaba el paladio atado en sus hombros, pero Ulises, que deseaba toda la gloria para sí, le permitió continuar y luego, cautelosamente, desenvainó su espada. La luna creciente apareció, grande y brillante, sobre la cima del monte Ida, proyectando la sombra de la espada alzada por el brazo de Ulises delante de Diomedes. Este se giró, sacó su propia espada, desarmó a Ulises, le ató las manos por detrás y le empujó con constantes patadas y golpes. De regreso a la tienda del consejo, Ulises protestó vehementemente por el trato de Diomedes. Afirmó que había desenvainado la espada porque había oído que un troyano les perseguía. Agamemnón confiaba demasiado en la ayuda de Ulises como para no estar de acuerdo en que Diomedes se había equivocado. Entonces, Atenea inspiró a Ulises con una estratagema para llevar hombres armados a Troya. Siguiendo las instrucciones de Ulises, Epeo, el mejor carpintero del campamento, aunque temeroso y cobarde, construyó un enorme caballo hueco de tablones de abeto. Este tenía una escotilla oculta en el flanco derecho y en el izquierdo una frase grabada en grandes letras. Con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Ulises entraría en el caballo mediante una escalera de cuerda, seguido por Menelao, Diomedes, el hijo de Aquiles, Neoptólemo y 18 voluntarios más. Epeo, engañado, amenazado y sobornado, fue obligado a sentarse al lado de la escotilla, que solo él podía abrir rápida y silenciosamente. Una vez que los griegos unieron todas sus fuerzas, prendieron fuego a sus tiendas, echaron al agua las naves y remaron tierra adentro, pero no más allá del otro lado de Tenedos, donde eran invisibles desde Troya. Los compañeros de Ulises ya llenaban el caballo y solo quedó un griego en el campamento, su primo Sinón. Cuando los exploradores troyanos salieron al amanecer, encontraron el caballo que sobresalía por encima del campamento quemado. Antenor no sabía nada del caballo, por lo tanto, se quedó quieto, pero el rey Príamo y muchos de sus hijos querían llevarlo a la ciudad sobre ruedas. Otros gritaban: Atenea ha favorecido a los griegos durante mucho tiempo. Que haga lo que quiera con lo que es suyo. Príamo no quería escuchar ni sus protestas ni las urgentes advertencias de Atenea. El caballo había sido construido intencionadamente demasiado grande para las puertas de Troya, y se atascó 4 veces, incluso cuando se quitaron las puertas y se extrajeron algunas piedras de un lado de la muralla. Con grandes esfuerzos, los troyanos lo empujaron hasta la ciudadela, pero al menos tomaron la precaución de reconstruir la muralla y volver a colocar las puertas en su lugar. La hija de Príamo, Casandra, cuya maldición consistía en que ningún troyano tomaría en serio sus profecías, gritó: «Tened cuidado, el caballo está lleno de hombres armados». Mientras tanto, 2 soldados encontraron a Sinón escondido en una torre al lado de la entrada del campamento, y lo llevaron al palacio real. Tenía miedo de ir en la misma nave que mi primo Ulises. Hace tiempo que quiere matarme, y ayer casi lo consigue. ¿Por qué quiere matarte Ulises?, preguntó Príamo. Porque solo yo sé cómo hizo apedrear a Palamedes y no confía en mi discreción. La flota habría partido hace un mes si el tiempo no hubiera sido tan malo. Calcante, por supuesto, profetizó, como ya hizo en Aulis, que era necesario un sacrificio humano, y Ulises dijo: «Nombra la víctima, por favor». Calcante se negó a dar una respuesta inmediata, pero unos días después, supongo que sobornado por Ulises, me nombró a mí. Estaba a punto de ser sacrificado cuando se alzó un viento favorable, me escapé en medio de la confusión y ellos se marcharon. Príamo creyó la historia de Sinón, lo liberó y le pidió una explicación sobre el caballo. Sinón respondió: ¿Os acordáis de aquellos 2 sirvientes del templo que fueron misteriosamente asesinados en la ciudadela? Eso fue obra de Ulises. Llegó por la noche, drogó a las sacerdotisas y robó el paladio. Si no confiáis en mí, observad detenidamente lo que pensáis que es el paladio. Veréis que es solo una réplica. El robo de Ulises enfureció tanto a Atenea que el paladio real, escondido en la tienda de Agamemnón, sudaba como aviso del desastre.
Calcante hizo construir un enorme caballo en honor a ella y advirtió a Agamemnón que regresara a casa. ¿Por qué lo hizo tan grande?, preguntó Príamo. Para evitar que lo trajerais a la ciudad. Calcante profetizó que si lo lograban, entonces podrían armar una gran expedición por toda Asia Menor, invadir Grecia y saquear la propia ciudad de Agamemnón, Micenas. Un noble troyano llamado Laocoonte interrumpió a Sinón gritando: «Señor, mi rey, estos son ciertamente mentiras puestas por Ulises en boca de Sinón. Si no, Agamemnón habría dejado el paladio y también el caballo». Y añadió: «Y por cierto, mi señor, puedo sugerir que sacrifiquemos un toro a Poseidón, cuyo sacerdote apedreasteis hace 9 años porque se negó a dar la bienvenida a la reina Helena». «No estoy de acuerdo contigo en lo relacionado al caballo», dijo Príamo. «Pero ahora que se ha acabado la guerra, deberíamos recuperar, de cualquier manera, el favor de Poseidón. Nos ha tratado bastante cruelmente durante todo este tiempo». Laocoonte salió para construir un altar cerca del campamento y eligió un toro joven y sano para sacrificarlo. Se preparaba para matarlo con un hacha, cuando 2 monstruos inmensos emergieron del mar, se enroscaron alrededor de sus miembros y de los 2 hijos que le estaban ayudando, oprimiéndolos hasta quitarles la vida. Luego, los monstruos se dirigieron hacia la ciudadela y allí inclinaron sus cabezas en honor a Atenea, lo que Príamo, desafortunadamente, interpretó como una señal de que Sinón había dicho la verdad y de que Laocoonte había sido asesinado por contradecirle. Sin embargo, en realidad, Poseidón envió las bestias marinas a petición de Atenea, como prueba de que odiaba a los troyanos tanto como ella. Príamo dedicó el caballo a Atenea y, aunque Eneas llevó a sus hombres lejos de Troya para ponerlos a salvo, sospechando de cualquier regalo de los griegos y negándose a creer que la guerra había terminado, todos los demás comenzaron las celebraciones de la victoria. Las mujeres troyanas visitaron el río Escamandro por primera vez en 9 años y recogieron flores de sus orillas para adornar la crin del caballo de madera. Se organizó un gran banquete en el palacio de Príamo. Mientras tanto, en el interior del caballo, pocos griegos podían dejar de temblar. Epeo lloraba silenciosamente, completamente aterrorizado, pero Ulises sostenía una espada ante sus costillas, y si hubiera oído el más mínimo susurro, se la habría clavado. Esa tarde, Helena se acercó y echó un vistazo al caballo de cerca. Se aproximó para acariciar sus flancos y, para divertir a Deifobo, que la acompañaba, provocó a los ocupantes escondidos imitando las voces de todas sus esposas, una tras otra. Al no ser troyana, sabía que Casandra siempre decía la verdad, y también se imaginaba cuál de los jefes griegos se habría ofrecido voluntario para esta peligrosa hazaña. Diomedes y otros 2 se sintieron tentados de responder: «Estoy aquí», cuando oyeron pronunciar sus nombres, pero Ulises les contuvo e incluso tuvo que ahogar a uno de los hombres por ello. Cansados de beber y bailar, los troyanos se durmieron profundamente, y ni siquiera el ladrido de un perro rompía la tranquilidad. Solo Helena permanecía despierta, escuchando. A medianoche, justo antes de que saliera la luna llena, la 7ª del año, salió de la ciudad con cautela para encender una hoguera en la tumba de Aquiles, y Antenor ondeaba una antorcha en las almenas. Agamemnón, cuya nave permanecía anclada cerca de la orilla, respondió a estas señales encendiendo una hoguera llena de astillas de madera de pino. Entonces, toda la flota desembarcó tranquilamente. Antenor, yendo de puntillas hacia el caballo de madera, dijo en voz baja: «Todo va bien. Podéis salir». Epeo abrió la escotilla tan silenciosamente que uno se cayó por ella y se rompió el cuello. El resto descendió por la escalera de cuerda. 2 hombres fueron a abrir las puertas de la ciudad para Agamemnón, otros asesinaron a los centinelas que estaban dormidos. Pero Menelao solo podía pensar en Helena y, seguido por Ulises, corrió a toda velocidad hacia la casa de Deifobo. Ulises había prometido que no causaría la muerte de los troyanos que no ofrecieran resistencia. Sin embargo, además de respetar la casa de Antenor, donde había marcado con tiza la imagen de una piel de leopardo a la puerta, sus compañeros entraron sigilosamente en todas las demás viviendas y asesinaron a sus habitantes mientras dormían. Las tropas de Agamemnón siguieron su ejemplo. Hécuba y su hija se refugiaron en un laurel sagrado junto al altar de Zeus, mientras Hécuba sostenía con fuerza el brazo del anciano Príamo para evitar que luchara. Solo cuando Neoptólemo llegó corriendo y mató a su hijo pequeño, salpicando el altar con su sangre, Príamo pudo escapar y tomar una lanza. Neoptólemo lo atravesó con la suya y arrastró su cuerpo decapitado hacia la tumba de Aquiles, dejándolo sin enterrar para que se descompusiera. El príncipe Deifobo, hábil con la espada, luchó por su vida contra Ulises y Menelao en las escaleras de su palacio, y habría matado a ambos si Helena no hubiera descendido sigilosamente y apuñalado a su odiado nuevo esposo por la espalda. Menelao, al darse cuenta de que Helena aún lo amaba, decidió no matarla y, en su lugar, la llevó de regreso a las naves sin daño alguno. Casandra permaneció en el templo de Atenea, abrazando la réplica de madera del paladio robado.
El joven Áyax la tomó del cabello, gritando, «¡Vamos, esclava!». Pero ella se aferró tan fuertemente a la imagen que él también tuvo que llevársela. Al final del día, Agamemnón reclamó a Casandra como un premio de honor, y para complacerlo, Ulises inventó una historia en la que el pequeño Áyax había ofendido gravemente a Atenea al maltratar a su sacerdotisa. Para evitar ser apedreado hasta la muerte, como le ocurrió a Palamedes, el pequeño Áyax se refugió en el altar de Atenea y juró que Ulises había mentido una vez más. Sin embargo, Atenea castigó la violencia del pequeño Áyax. Cuando su barco naufragó de regreso a casa, hacia Grecia, ella tomó prestado uno de los rayos de Zeus y lo mató mientras se dirigía a la orilla. Las tropas de Agamemnón saquearon Troya durante 3 días y 3 noches. Luego, dividieron el botín, incendiaron las casas, derribaron las murallas y sacrificaron un gran número de ganado y ovejas para los dioses olímpicos. Andrómaca fue entregada como esclava al hijo de Aquiles, Neoptólemo, y el consejo discutió qué hacer con el joven Escamandrio. Ulises propuso eliminar a todos los descendientes de Príamo, argumentando que Heracles había permitido la guerra troyana al perdonar la vida de Príamo cuando éste tenía la misma edad que Escamandrio. Calcante, amablemente, profetizó que si Escamandrio sobrevivía, buscaría venganza por su padre y su abuelo. Ante el temor de un acto tan horrible, los demás temblaron, pero Ulises, implacable, lanzó al niño por las almenas. El consejo también debatió el destino de Polixena. Calcante opinó que debía ser sacrificada sobre la tumba de Aquiles, de acuerdo con el deseo agonizante de éste al morir. Agamemnón protestó, ya ha sido derramada suficiente sangre, sangre de ancianos y niños, así como la de guerreros. Los príncipes muertos, aunque sean famosos, no tienen derecho sobre los vivos. Sin embargo, 2 consejeros griegos, que no habían recibido tantos tesoros del botín como esperaban, exclamaron que Agamemnón decía esto solo para complacer a la hermana de Polixena, Casandra, y convertirla en una prisionera más sumisa. Después de un largo y acalorado debate, Ulises forzó a Agamemnón a aceptar la decisión. Así, Polixena fue sacrificada en la tumba de Aquiles, ante todo el ejército. El joven Neoptólemo la decapitó con un hacha. «Que encuentres el mismo destino que yo», fueron sus últimas palabras. Se levantaron vientos favorables, y la flota griega pronto estuvo lista para zarpar. «Zarpemos inmediatamente, mientras la brisa se mantenga», gritó Menelao. «No, no», dijo Agamemnón. «Primero debemos hacer un sacrificio a Atenea». «No le debo nada a la diosa», gruñó Menelao. «Defendió la ciudadela troyana en contra de nosotros durante demasiado tiempo». Los hermanos se separaron enfadados y nunca más volvieron a verse. Faltaba asesinar a Polidoro, un hijo mayor de Hécuba, que había sido enviado a Tracia por ella hace unos años para su seguridad, donde el rey Polimestor lo crió como si fuera su propio hijo. Los enviados de Agamemnón exigieron a Polimestor que matara al muchacho, ofreciéndole como pago una vasta suma de oro y la mano de su hija Electra. Temiendo que rechazar esto significara su perdición, Polimestor aceptó el oro, pero antes de romper la lealtad con Hécuba y Príamo, mató a su propio hijo, el compañero de juegos de Polidoro, en presencia de los enviados. Al ver al rey y a la reina sumidos en el dolor y sin conocer el secreto de su propio nacimiento, Polidoro quedó tan desorientado por el asesinato que fue a consultar al oráculo délfico y le preguntó a la sacerdotisa de Apolo, «¿Qué preocupa a mis padres?». Ella respondió, «¿Por qué no estás tú preocupado? Es poca cosa que tu ciudad haya sido quemada, tu padre se quede sin enterrar y tu madre esclavizada». Polidoro regresó a Tracia enojado, donde no encontró ningún cambio desde que se había ido. «¿Se puede equivocar Apolo?», se preguntó. Entonces la reina le reveló quiénes eran sus verdaderos padres. Hécuba fue hecha esclava por Ulises. Estaba a punto de partir con ella, pero la mujer lanzó maldiciones tan atroces contra él y los otros crueles, mentirosos y traidores jefes griegos que Ulises decidió matarla. Sin embargo, ella se transformó mágicamente en una terrible perra negra y corrió aullando de tal manera que todos huyeron aterrorizados y confundidos. Antenor nunca llegó a ser rey de Troya, como se le había prometido, ni obtuvo parte del botín, pero Menelao acogió generosamente a bordo de su nave a él, a su esposa y a sus 4 hijos supervivientes. Primero se establecieron en el norte de África, luego en Tracia, y finalmente colonizaron las islas de Enética, ahora conocidas como Venecia. También fundó la ciudad de Padua. El otro héroe troyano que escapó fue Eneas. Desde Dárdano, su ciudad, cerca del monte Ida, vio las lejanas llamas de Troya y, cruzando el Helesponto, se refugió en Tracia. Los romanos dicen que, con el tiempo, se trasladó a Italia y allí fue el antecesor de Julio César. Troya perdió su importancia, ya que los griegos fueron los últimos en poder entrar en el Mar Negro libremente y comerciar con Oriente. Algunas personas sin tierra y sin hogar se establecieron en las ruinas de la ciudad. El nieto de Eneas, Ascanio, les gobernó,
pero era un reino pobre. Y una generación después, Zeus, cumpliendo la promesa hecha a Hera, destruyó las 3 ciudades, Micenas, Argos y Esparta, que eran las que ella más quería. Calcante viajó hacia el sur, a través de Asia Menor, hasta Colofón, donde murió, como le había advertido un oráculo, al encontrarse con un rival que podía predecir el futuro mejor que él. Este era el hijo de Apolo, Mopso. Una enorme higuera creció en Colofón, y Calcante intentó avergonzar a Mopso retándole: «Quizá podrías decirme, estimado compañero profeta, ¿cuántos higos crecen en este árbol?». Mopso, cerrando sus ojos, ya que confiaba más en la visión interior que en el cálculo, respondió: «Claro que sí, primero 10.000 higos, después una fanega más de las que se utilizan en Egina, cuidadosamente pesada, y, sí, después solo quedará una». Calcante se rió con desprecio por el higo adicional, pero una vez recogidos los higos, y pesados y contados, Mopso demostró que tenía toda la razón. «Para bajar de millares a cantidades menores, querido compañero profeta», dijo Mopso, «podrías decirme, tal vez, ¿cuántos cerditos producirá esta gorda cerda, cuándo nacerán y de qué sexo serán?». «8 cerditos, todos machos, y los tendrá dentro de 9 días», respondió Calcante al azar, esperando irse de Colofón antes de que su conjetura fuera comprobada. «Creo que estás equivocado», dijo Mopso, cerrando sus ojos de nuevo. «Yo profetizo que no tendrá más de 3 cerditos, solo uno de ellos macho y que nacerán a la medianoche de mañana, ni un minuto antes». Mopso tenía razón, y Calcante murió de vergüenza, castigo de Apolo por las muchas malas predicciones que había hecho para complacer a Agamemnón y Ulises. En la Odisea, un poema que presenta a Ulises desde una perspectiva diferente, se narra que, tras dejar Troya, su primer destino fue Tracia. Allí, llevó a cabo el saqueo y la destrucción de la ciudad de Ismaros. Un sacerdote de Apolo, cuya vida había prometido proteger, le obsequió numerosas jarras de vino dulce como muestra de agradecimiento, de las cuales sus hombres consumieron la mitad durante un almuerzo en la playa. Algunos habitantes de Tracia, que residían en el interior, al observar las llamas que se elevaban de Ismaros, decidieron vengarse y atacaron a los marineros ebrios. Ulises logró embarcar a la mayoría de su tripulación nuevamente, aunque tuvo que dejar atrás a los muertos y a los heridos graves. Posteriormente, un violento vendaval del noreste desvió su flota hacia Citera, una isla situada en la parte más meridional de Grecia. Aprovechando una calma repentina, ordenó a sus hombres que remaran e intentaron rodear Citera, dirigiéndose hacia el noroeste, hacia Ítaca, pero el vendaval sopló con mayor fuerza que antes y duró 9 días. Cuando finalmente cesó, Ulises avistó la isla de Syrinx, hogar de los lotófagos, frente a la costa norteafricana. El loto, una baya dulce, amarilla y sin hueso, es bastante nutritiva, pero quien la consume pierde la memoria. Ulises desembarcó en Syrinx, y mientras llenaba las tinajas de agua, envió a 3 exploradores para que averiguaran qué alimentos podían conseguir. Los exploradores, tras probar algunos lotos ofrecidos por los amables nativos, olvidaron de inmediato dónde estaban, por qué habían ido allí e incluso sus propios nombres. No deseaban nada más que pasar el resto de sus vidas allí, disfrutando de los lotos. Ulises continuó su viaje hacia el norte hasta llegar a la fértil, pero deshabitada isla de Sicilia, repleta de cabras salvajes, algunas de las cuales cazó para alimentarse. Luego tomó una sola nave para explorar la costa opuesta, que era la tierra de los temibles cíclopes, conocidos por su único y deslumbrante ojo en medio de la frente. Los cíclopes eran gigantes pastores, solitarios, que vivían en cuevas excavadas en la roca. Ulises y sus compañeros encontraron la entrada de una de estas cuevas, alta y cubierta de hiedra, detrás de un corral de ovejas. Entraron sin darse cuenta de que era la morada de Polifemo, un cíclope caníbal. Al no encontrar a nadie, encendieron un fuego, mataron y asaron algunos cabritillos que merodeaban por allí, acompañándolos con queso de cestas que colgaban de las paredes, y disfrutaron de su comida. Hacia la tarde, Polifemo llegó, conduciendo su rebaño hacia la cueva y cerrando la entrada con una piedra tan enorme que ni siquiera 30 pares de bueyes habrían podido moverla. Poco después, cuando Polifemo se sentó a ordeñar las ovejas y las cabras, levantó la vista y vio a Ulises. «¿Qué se os ofrece?», preguntó de manera brusca. «Somos griegos, recién llegados del famoso saqueo de Troya», respondió Ulises, «y confiamos en tu hospitalidad». Polifemo, sin dudarlo, tomó a 2 marineros, estampó sus cabezas contra el suelo de piedra y se los comió crudos. Ulises se contuvo de atacar al monstruo, ya que ni él ni sus compañeros eran lo suficientemente fuertes para desbloquear la entrada, y poco podían esperar escapar matándolo. A la hora del desayuno, Polifemo devoró a otros 2 marineros, luego movió la piedra, sacó el rebaño y volvió a colocar la piedra en su lugar. Ulises encontró una estaca verde de olivo, afiló uno de sus extremos con su espada y la escondió bajo un montón de excrementos de oveja. Esa tarde, al regresar, Polifemo se comió a otros 2 marineros.
Ulises, que había traído una bota de vino, le ofreció un tazón. El monstruo lo bebió con avidez, pues nunca antes había probado el vino, y pidió otro. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me llamo Nadie, respondió Ulises, sirviéndole más vino. Entonces prometo comerte al final, querido Nadie. Me gusta tu vino. La próxima vez échame el doble. Pronto cayó en un profundo sueño. Ulises aprovechó la oportunidad y encendió el extremo afilado de su estaca, que luego clavó en el ojo de Polifemo, retorciéndolo. El ojo estalló, Polifemo gritó, y los demás cíclopes, al oír el bullicio, se agruparon fuera de la cueva. ¿Qué pasa, vecino?, gritaron. ¡Socorro! Estoy ciego y agonizo. Es culpa de Nadie, respondió gritando. Pobre muchacho. Si no es culpa de nadie, no hay nada que decir. Adiós y, por favor, haz menos ruido. Polifemo se arrastró hasta la entrada de la cueva a tientas, con la esperanza de atrapar a 1 o 2 marineros, pero la luz del fuego les ayudó a esquivarle. Al amanecer, Ulises ató a cada uno de sus compañeros boca arriba, bajo la barriga de una oveja, la que estaba en medio de 3. Poned en fila cogiéndolas por la lana, ordenó. Ulises eligió el carnero mayor y, cuando Polifemo sacó el rebaño a pastar, palpando sus lomos para asegurarse de que nadie estaba montado, se acurrucó bajo ese carnero, aferrándose con las manos y los pies. Polifemo detuvo al gran carnero y le habló larga y tristemente, sin darse cuenta de lo cerca que estaba su enemigo. Así, Ulises y los marineros supervivientes lograron escapar y subieron todo el rebaño a bordo de su nave. Cuando partieron, riendo y burlándose, Polifemo les lanzó 3 enormes rocas, pero ninguna de ellas logró impactar. Ulises, entonces, se dirigió hacia la isla del rey Eolo, el guardián divino de los vientos, pasando por Sicilia. Allí fue recibido con amabilidad durante un mes, tras el cual Eolo le entregó una bolsa de cuero cerrada con un hilo de plata. He encerrado todos mis vientos en esta bolsa, explicó, excepto el suave viento del oeste, que te llevará a través del mar hasta Ítaca. Sin embargo, si cambias de rumbo, abre la bolsa con cuidado y llama al viento que necesites. La nave estaba tan cerca de Ítaca que se podía ver el humo que salía de los fuegos del Palacio Real cuando Ulises, completamente exhausto, se quedó dormido. Sus hombres, creyendo que la bolsa contenía vino, desataron el hilo de plata y la abrieron por completo. Los vientos escaparon de inmediato, rugiendo y empujando la nave hacia atrás. Menos de una hora después, Ulises se encontró nuevamente en la isla del rey Eolo, disculpándose y pidiendo más ayuda. Sin embargo, Eolo se la negó. «Usa tus remos», gritó con desdén. Los hombres de Ulises comenzaron a remar, y al día siguiente, llegaron a Formia, un puerto italiano habitado por los caníbales lestrígonos. Atracaron su flota en la playa y enviaron a algunos marineros a buscar agua. Sin embargo, desde los acantilados, los lestrígonos lanzaron piedras que destrozaron sus naves. Luego, asesinaron y devoraron a la tripulación. Ulises logró escapar en una de las naves. Un violento vendaval del sur lo llevó hasta el final del mar Adriático, donde desembarcó en Eea, una pequeña isla gobernada por la diosa Circe. Cuando su amigo Euríloco llevó a un grupo de 20 hombres a tierra, Circe los invitó a su palacio. Lobos y leones merodeaban por el jardín, pero, para sorpresa de Euríloco, en lugar de atacar a los marineros, se levantaron sobre sus patas traseras y los acariciaron con ternura. Circe ofreció a sus visitantes un banquete delicioso, que incluía queso, pan de cebada, miel y vino, pero la comida estaba envenenada. Apenas habían comido unos pocos bocados cuando ella los tocó con su varita, transformándolos en cerdos y encerrándolos en una pocilga sucia, lanzándoles bellotas como postre. Los leones y lobos también eran hombres, encantados de la misma manera. Solo Euríloco logró escapar, ya que había sospechado de una trampa y observó desde una ventana. Ulises, armado con su espada, se apresuró a rescatarlos. En el camino, se encontró con Hermes, quien le proporcionó un amuleto contra la magia de Circe, una flor blanca muy fragante con una raíz negra, conocida como hierba de vida. Cuando Circe le ofreció a Ulises la misma comida, él, al percibir el aroma de la hierba de la vida, se salvó de la transformación y amenazó a Circe con matarla. Ella, aterrorizada, se arrodilló ante él, llorando. Ulises le perdonó la vida con la condición de que devolviera a todos los animales su forma humana y que nunca más usara tales encantamientos. Se hicieron muy cercanos y pasaron 3 años juntos como pareja. Circe ayudó a Ulises a visitar el inframundo, donde intercambió noticias con los fantasmas de Agamemnón, Aquiles y otros viejos camaradas. Finalmente, Ulises se despidió de Circe, prometiéndole que regresaría pronto, y zarpó hacia el sur, rumbo a Ítaca. Circe le advirtió sobre la isla de las sirenas, criaturas mitad pájaro, mitad mujer,
que cantaban de manera tan encantadora que los marineros que escuchaban sus voces intentaban seguirlas, pero sus naves chocaban contra las rocas ocultas en la costa. Ulises tapó las orejas de sus hombres con cera y se hizo atar al mástil para poder escuchar las canciones de las sirenas cuando la nave pasara cerca. «Desatadme», gritó, «o los mataré uno por uno». Al día siguiente, Ulises atracó en Sicilia para esperar un viento favorable, pero las provisiones que le había proporcionado Circe se habían agotado y sus hombres estaban hambrientos. Mientras Ulises dormía, algunos de sus marineros mataron y asaron unas vacas que pertenecían al dios del sol, Hiperión, quien se quejó ante Zeus. Cuando Ulises y su tripulación reanudaron su viaje, Zeus lanzó un rayo sobre su nave, hundiéndola. Todos se ahogaron, excepto Ulises, quien logró aferrarse a un mástil roto. Después de 9 días a la deriva, fue arrastrado a la orilla de la isla de Calipso, donde llegó hambriento y casi muerto. Calipso, una hermosa hechicera, se enamoró de él y lo retuvo durante 5 años. Sin embargo, Ulises pronto se cansó de su compañía, ya que no había nadie más en la isla, y pasaba sus días mirando melancólicamente el horizonte. Finalmente, Zeus envió una orden que Calipso no se atrevió a desobedecer: libera al rey Ulises. Ella fue a buscar un hacha, una sierra y otras herramientas que tenía guardadas, y le pidió que construyera una balsa con troncos de árbol. Una vez que Ulises terminó la balsa, le dio a Calipso un beso de despedida, cargó comida a bordo y se lanzó al mar, impulsado por una suave brisa. Sin embargo, no había navegado mucho cuando una enorme ola volcó su balsa. Ulises nunca supo a qué dios culpar por este desastre. 2 días después, fue arrastrado a la orilla, desnudo, cerca de Drépane, en Sicilia, donde la encantadora princesa Nausicaa había llevado a sus doncellas a lavar ropa en la orilla de un río. Mientras jugaban durante su descanso, la pelota cayó al agua, cerca de un bosquecillo donde Ulises estaba oculto. Las muchachas gritaron al ver a Ulises, pero Nausicaa le prestó ropa y lo llevó al palacio de su padre, el rey Alcino. Después de escuchar el relato, no del todo fiel, de las aventuras de Ulises, Alcino le proporcionó un barco para que regresara a Ítaca. Una vez más, al avistar su propia isla, Ulises se quedó dormido. Los marineros, temerosos de despertarlo, decidieron dejarlo en la playa y se marcharon. Atenea lo despertó, disfrazada de pastorcillo, y Ulises se hizo pasar por un cretense que había sido desembarcado en contra de su voluntad. Atenea se rió y le dijo: «Nunca mientas a una diosa. Si quieres hacerme caso, visita a Eumeo, tu viejo porquerizo, y allí escucharás las últimas noticias». Ulises se presentó ante Eumeo y se enteró de que 112 arrogantes jóvenes estaban cortejando a su esposa Penélope, organizando banquetes a diario en el palacio a expensas de ella. «Amenazan con quedarse hasta que ella decida con quién se casará», explicó Eumeo. «Pero la reina Penélope sabe por un oráculo que volverás pronto, así que está ganando tiempo. Les ha dicho a sus pretendientes que deben esperar hasta que termine un complicado bordado. Aunque trabaja todo el día, deshace los puntos por la noche, mes tras mes». Vestido con harapos, como un mendigo, Ulises se dirigió al palacio, donde vio a Argos, su viejo perro de caza, acurrucado en un montón de estiércol, sucio, decrépito y atormentado por las pulgas, pero aún vivo. Argos movió la cola débilmente y murió feliz. Ulises se secó una lágrima. En el patio, Ulises caminó entre las mesas, pidiendo a los pretendientes de Penélope que le dieran las sobras de la comida. Nadie le ofreció nada, uno incluso le lanzó un taburete a la cabeza. Entonces, Iros, un verdadero mendigo, intentó echarlo, y cuando Ulises se negó, lo desafió a un combate de boxeo, pero fue derrotado con un solo golpe. Mientras tanto, Telémaco, el hijo de Ulises, regresaba de un viaje. Al detenerse en la tienda de Eumeo, se enteró de que los pretendientes planeaban matarlo y que su padre había llegado disfrazado. Pronto, los 3 se reunieron y planearon cómo castigar a los pretendientes. Cuando Ulises visitó a Penélope, ella no lo reconoció, así que le contó una larga historia sobre cómo había encontrado a su marido en su camino hacia el oráculo de Zeus en Dodona. «Estará aquí en pocos días», dijo Ulises. Penélope lo escuchó con atención y ordenó a Euríclea, una anciana sirvienta que había sido la niñera de Ulises, que lavara los pies del noble forastero. Cuando Penélope salió de la habitación, Euríclea reconoció una cicatriz en su pierna y lanzó un grito de alegría, pero Ulises la agarró del cuello y la hizo callar, pues aún no estaba seguro de si Penélope era digna de confianza. A la tarde siguiente, siguiendo el consejo de Telémaco, Penélope anunció a los pretendientes que se casaría con el que lograra lanzar una flecha a través de los aros de 12 hachas alineadas. Todos debían usar el arco de Ulises, que había estado inactivo durante 12 años. Todos intentaron tensar el arco, pero estaba tan rígido que ninguno pudo hacerlo.
Finalmente, Ulises, a pesar de las protestas y los insultos, tomó el arco, lo tensó con facilidad y su flecha atravesó limpiamente la hilera de aros. Telémaco, que se había escabullido en silencio, entró blandiendo una espada. De inmediato, Ulises disparó al cuello del líder de los pretendientes. Sus compañeros saltaron para tomar las lanzas que estaban colgadas en la pared, pero Telémaco las había retirado la noche anterior. Las flechas de Ulises comenzaron a alcanzar a los pretendientes en gran número, y Telémaco, con la ayuda de Eumeo y otro sirviente armado, se deshizo del resto. Solo después de todo esto, Ulises se reveló a Penélope. Al día siguiente, estos valientes hombres se enfrentaron en una dura batalla contra los familiares de los pretendientes, y estaban cerca de lograr una segunda victoria cuando Atenea descendió e impuso una tregua. Así, Ulises gobernó Ítaca en paz hasta su muerte. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y compartir para más mitología griega. Hasta la próxima.